Yaino es un símbolo emblemático de los pobambinos, porque es la expresión más lograda de la capacidad de construcción de una fortaleza militar como un lugar de abasto y de expansión, de dominación de pueblos. Recorrer el Callejón de los Conchucos y tener siempre la curiosidad de cómo fue su pasado histórico y la relevancia que tuvo en la formación de civilizaciones futuras y constitución de la sociedad que ahora somos, nos hace redescubrir monumentos arquitectónicos que hasta tal punto fueron olvidados y sepultados con la indiferencia y el tiempo. Nuestro equipo periodístico hizo un recorrido hasta tal punto extraordinario a la madre arquitectónica de este circuito como lo es Yaino. El viaje empieza desde la ciudad de Huaraz y nos llevaría 8 horas aproximadamente llegar al primer punto. Esta vez sería el centro arqueológico de Ventana Jirca en la provincia de Sihuas. Aquí los vestigios demuestran la necesaria y prioritaria forma de coexistir en montañas altas. El requerimiento, al parecer, netamente defensivo y también constituyó, según los entendidos, una de las primeras poblaciones pre-incas asentadas en esta región. Son restos que hemos podido recolectar con los niños y son de estas ruinas de Ventana Jirca. Acá podemos visualizar algunos fósiles, por ejemplo, posiblemente con estos de acá. Antiguamente los peruanos preparaban sus alimentos, ¿no? Vemos ahí en forma apoyada. Ahora nos dirigimos al sector de Quinoabamba, en la provincia de Pomabamba, el lugar Huancapetí. Este lugar nos recibe a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Aquí, esta colosal estructura, que según historiadores habría significado un asentamiento humano y también observatorio militar. Vestigios de herramientas o armas que se usaron así lo demuestran. El constante acoso de tribus enemigas era algo con lo que tenían que enfrentar. A 30 kilómetros, siempre en las cumbres, nos encontramos con estos complejos militares u observatorios llamados Castillupampa. Estructuras de diferente magnitud y tamaño, pero siempre manteniendo la forma. Perú Jirca nos daba a entender que realmente en aquellas épocas el deseo de mantener alejados a tribus enemigas era una constante. Claro, siempre con la opinión de estudiosos que también eran asentamientos humanos. Ahora nos trasladamos a otro punto. Nos informan de cuevas que contienen restos fósiles. El lugar, el distrito de Llama, provincia Mariscal Luzuriaga, el sector Pampamarca. Llegar a estos asentamientos humanos pre-incas era, por demás decirlo, extenuante y de dificultad mayor, dado que el camino se encumbraba cada vez más. Pero este lugar tenía algo de peculiar y de exorbitante misterio.
Aquí íbamos a encontrar cementerios enclavados en la misma montaña. La sorpresa era inmensa para nuestro equipo. En este orificio de 2 metros cuadrados habría más de 45 restos fósiles, entre cabezas, troncos y extremidades. Lo que realmente queremos saber es el porqué de enterrar aquí a sus seres queridos. Tal vez ofrenda a los dioses o simplemente mantenerlos alejados de profanadores. Ahora nuestro equipo periodístico se dirige a la madre de todas estas fortificaciones o asentamientos, Yaino. Para esto, la parada obligatoria es la ciudad de Los Cedros, Pomabamba. Aquí pernoctaremos en uno de los mejores hoteles de esta ciudad, claro, previo dar un recorrido por esta. La provincia de Pomabamba enmarca un pasado histórico milenario, ya que constituyó desde sus orígenes en la región que supo consolidarse desde asentamientos primigenios, pasando luego por tribus y más adelante comunidades, y lo que ahora es una sociedad compacta y creyente de sus costumbres y tradiciones. Esto tiene desde luego un inicio, un origen, un nombre, Yaino. Hay mucha gente que va a Pomabamba por primera vez, se encanta. Algunos dicen con los encantos de Yaino, pero lo cierto es por la característica del pueblo pomambino, hospitalario, alegre, romántico, si se quiere llamar. La gente se quedaba en Pomabamba. El segundo elemento, el agua, las aguas termales, ¿no? Y tercero, en Pomabamba se consume el trigo, y el trigo, la cáscara del trigo tiene cantidad de vitamina E que permite la fecundación, o sea, factores que intervienen para el bienestar de la persona y la predisposición para la fecundación. Entonces, por ese tipo de razones es que mucha gente se queda realmente en Pomabamba. A la mañana siguiente enrumbamos a este colosal monumento, patrimonio o para muchos la ciudad perdida pre-Inca. Para ello, la ruta nos llevaría aproximadamente 10 kilómetros desde la ciudad de Pomabamba, para luego llegar a la comunidad de Rajraspampa, comunidad muy amable y acogedora de una población de 50 personas aproximadamente. Es desde aquí que partiremos a pie hasta llegar al objetivo, que es Yaino. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos acá en la fortaleza de Yaino, ubicado en la provincia de Pomabamba, uno de los centros arqueológicos más importantes de esta región. Constituye para muchos un asentamiento humano o una ciudadela que existió hace miles de años, y para otros simplemente un observatorio militar. El camino nos llevaría aproximadamente 2 horas a paso lento. 2 kilómetros sería la distancia que atravesaríamos, en un camino de entre pequeñas subidas y la mayor parte pura travesía. Un cielo nublado en algunos casos nos recibía esta ciudadela, dándole el manto de misterio y grandeza que fácilmente sobrecogía al más incrédulo y deslumbraba al más entusiasta. Es un centro arqueológico muy importante que realmente embellece y valora la historia de nuestros antepasados, nos vincula esa generación con nuestra generación, pero no se ha tratado de esa manera como es su valor específico.
Todas las veces simplemente ha sido una situación de postergación y no se ha trabajado en digamos, en la preservación, el cuidado de esa zona muy importante. Yo creo que acá tenemos que sensibilizar a las escuelas, los colegios, los alumnos, los profesores, a fin de que ellos sean los primeros en preservarlo, impulsar ese aspecto del atractivo turístico como resto arqueológico, histórico. De esa manera nosotros tenemos que procurar, más que todo en la restauración, si fuera posible, mejorar el cuidado. Ahora veamos cuán grande empieza a descubrirse este monumento arquitectónico. Constituye, según levantamientos topográficos, su sector monumental de una extensión de 25 hectáreas y su zona arqueológica tiene una extensión impresionante de 100 hectáreas, que cuentan con corrales, terrazas, estructuras funerarias y otras construcciones aisladas que hasta ahora son un verdadero misterio. Como también es la interrogante si es que Yayno perteneció a la llamada cultura Recuay, interrogante en la cual los estudiosos nunca llegan a un acuerdo y los restos encontrados aquí no evidencian de entierros o tumbas de esta cultura. Yayno no creo que pertenezca a la cultura mal llamada Recuay, porque tendríamos que decir, por ejemplo, Recuay, ¿desde cuándo se llama Recuay? Porque dicen que una leyenda que Raimundo, sus caballos, sus mulas le robaron, y viene la palabra recua de mulas, Recuay, y eso es 1860. Entonces tendríamos que buscar vestigios si Recuay se llamaba antes de 1860 Recuay. Entonces, bueno, los arqueólogos lo han bautizado como cultura Recuay. Ya. Pero pienso que de Yayno, Marcahuamachuco, toda esa zona entre la Cordillera Blanca y el río Marañón, se haya desarrollado una cultura de bastante desarrollo, ¿no? Porque vemos la construcción arqueológica, pues, es incomparable la de Yayno, ¿no? En cuanto a... Yo he recorrido el Perú, no he visto alturas como esta, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ponchar, digamos, una piedra es más grande que los seres humanos, ¿no? Desde 1,80, 1,90, 2 metros. Y de esta parte baja hasta la punta hay 22 metros. En Cusco, por ejemplo, no he visto, soy observador en Machu Picchu, en Sacsayhuamán, en todos, no encontramos esta altura y esta calidad arquitectónica. Los descubrimientos que se dieron a través de nuestra historia republicana, llámense ciudadelas perdidas en la selva peruana o poblaciones de tribus no contactadas, no se diferencian de algún modo en descubrimientos arqueológicos en todo nuestro territorio, ya que estos, como se sabe, son procesos largos y de mucha investigación de la ciencia competente. Tal es el caso del descubrimiento en 1911 de la ciudadela perdida de Machu Picchu por el aventurero Hiram Bingham. Lo mismo con Chavín y Caral. Considerábamos que podía ser una especie de palacio, una especie de templo también. O sea, diferentes utilidades. Yo creo que en realidad ha sido de todo Yayno, así como ha sido Chavín, ¿no? Donde estaban los expertos, los trabajadores, los artistas, en fin. También mi concepción es de que Yayno puede haber sido antes de Chavín, como decía Paulín, porque se encuentra una serie de construcciones que se replica en Chavín ya con mayor arte. La gran ciudadela de Yayno, ubicada a una altitud de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y ubicado también en una geografía de muy alta montaña, sin duda tiene su historia de descubrimiento. Según historiadores, Yayno data de los años 400 después de Cristo, teniendo una duración hasta el año 800. No se sabe exactamente cuál fue el declive después de esto,
quedando al abandono absoluto y convirtiéndose en una ciudadela fantasma perdida entre las montañas. Yaino debió ser de la época del Neolítico, o sea, la época en donde ya los hombres habían domesticado plantas y animales y donde las sociedades se habían organizado ya nacionalidades. Entonces debió ser una región, una nación importante, los huanchucos, y seguramente era la fortaleza esencial de las gentes de esas regiones que dominaban a los otros pueblos para incluso establecer casi una especie de esclavitud, una especie de tributo, ¿no?, al pueblo hegemónico. Por eso es que había tambos, había fortalezas, había además seguramente intercomunicación con otros pueblos. Habría que en todo caso también ver cómo posteriormente en el mundo de los incas esta región se incorporó a la ruta del Capac-Ñan, ¿no? O sea, saber si el gran camino inca enlazaba con esta fortaleza de Yaino. Yaino tomó importancia sobre todo en el lugar preferido para excursiones tanto nacionales, locales y extranjeros. Y al parecer, muy aparte de la impresionante arquitectura de sus bases, paredes sin compartimientos, es también la espectacular vista que ofrece de toda la cadena de picos nevados más importantes de nuestra región. Aquí simplemente extasía la imaginación. Bueno, debe ser una ciudadela con todos sus palacios, con todo está ahí, ¿no? Claro, como una zona, por ejemplo, construyen estratégicamente porque de Yaino se puede contemplar todo el valle a los cuatro a los cuatro lados, ¿no? Los cuatro horizontes se pueden ver. Entonces siempre se buscaban pues unas zonas estratégicas de donde puedan divisar todos los ataques, ¿no? Tal es así que los cusqueños suben por el río Yanamayo y quieren pasar por Chagán y es cerrado el Chagán y ahí aún existe las columnas de piedra con que cerraron. Y los cusqueños para taladrar esa piedra deben haber demorado días y hasta que se organicen a este lado y se realiza la batalla de Chamán. Uno de los grandes estudiosos de esta ciudadela fue el profesor Donato Apolín Gamarra, quien la visitó infinidad de veces e hizo varios croquis de su arquitectura. Con la ayuda de una foto aérea confeccionó el primer plano preliminar del sitio. Se puede constatar que el plano definitivo de Yaino fue levantado por el doctor George Law en el año 2005-2006. Por primera vez, la diversidad de la arquitectura de los edificios circulares, que llegan a más de 30, irregulares a unos 16, quedó registrada con una precisión admirable, haciendo posible apreciar las verdaderas formas y proporciones relativas de las estructuras. Además, se documentaron las obras de defensa, incluyendo varias trincheras y muros fortificados. En las dos campañas de excavación arqueológica de Law, se logró evidenciar el uso doméstico que tuvo este lugar, especialmente en los conjuntos compuestos por un grupo de cuartos pequeños, donde se recuperó abundante cerámica. Finalmente, unas excavaciones descubrieron parte de los muros defensivos, mostrando un preocupante acoso externo de etnias o grupos que querían conquistarlo. El centro, ¿no?, de toda una organización de desarrollo, por decirte, cultural. Ahora, nosotros encontramos, por ejemplo, restos de huacos, porque huacos completos no, porque lamentablemente han estado depredando permanentemente la acumulación de ramas, tierra, etc. Y ahí no, casi está enterrado, como le digo, manifiesto en mi poema. Es un rosario que se ha ido desperdigando. ¡Aragüina!
Cusco llaqtapiña kunan punchawna chaski runakuna Quito llaqtaman rinanpaq. Yayay tayta Dios Viracocha, mama killakama, kay pachakama, irurinkaqkama. Ampaq sutikichune, Javi, kayajata, aswata kallpachikuqta, harapita rurashata. Yayay taytay, kanan kuka kintuchaywanna. Y exigir al gobierno regional que nos tenga también como un potencial turístico. En esa medida nosotros vamos a exigir hacer un proyecto integral, porque Ancash es un total, incluye Callejón de Conchucos. Y me parece que ya existe en el erario histórico del Instituto Nacional de Cultura. Entonces hay que reactivarlo, hay que impulsarlo nada más, y está en nuestra mente también, ¿no? En el plan de gobierno, de valorar esta parte de este recurso histórico. Tras muchos estudios de diversa opinión, pero nada definido, se cubre esta ciudadela del velo del misterio de lo que realmente fue y de qué pasó con su población, que se extinguió de una morada que los cobijó por más de 400 años. Ahora solo nos queda el legajo de una comunidad que prevaleció su estructura en miles de años y que ahora muestra su factura al olvido y el abandono de una gran ciudadela que muestra a pesar de todo su grandeza y brutal belleza en el mejor lugar que solo los dioses pueden elegir, las montañas.